Abrimos la palabra de nuestro Santo Señor en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versos 21 al 31. Hermanos, sigan con su vista, por favor. Yo hago lectura de esta porción de las Escrituras y usted me acompaña, por favor, renglón tras renglón. Gálatas, capítulo 4, verso 21 al 31. Dice la palabra del Señor, hermanos. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dios bendiga su palabra. La iglesia dice, hermanos, amén. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque tú continúas entre nosotros, porque esa promesa está con nosotros hasta el último instante de nuestra vida sobre este mundo, para empezar, Señor, con un abrir de nuevo nuestros ojos en la eternidad y para siempre, Señor, gozarnos y deleitarnos en tu presencia. Te alabamos, Dios eterno, porque para siempre tu misericordia se manifiesta y se ha manifestado y se manifestará en la vida de cada uno de tus hijos. Te alabamos, Señor eterno, porque nos das el privilegio que aún sin merecer podamos estar en tu casa y ser expuestos a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque de todo lo que tú nos has dado podemos ahora también darte. Mi Padre, quiero suplicarte que nos ayudes con un corazón generoso y dispuesto de toda bendición que has derramado en nuestras vidas en términos materiales, podamos gustosamente, Señor, dar de lo que nos has dado para el buen mantenimiento y sostenimiento de esta iglesia en este lugar, y también, Señor, para el cuidado y protección de nuestros propios hermanos en la iglesia. Cuida, Señor, de la vida de cada uno de mis hermanos, el alma de cada uno de ellos. Ayúdales, Señor. Exhórtales, corrígeles, Padre. Y que cada uno de mis hermanos mire en cada una de tus acciones una gratitud interminable por la buena obra que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús nos dirigimos, Señor Santo, a ti, y en este nombre maravilloso decimos amén. Amén. A Él sea la gloria. Hermanos, acabamos, y ahorita se me viene a la mente, por el texto que estamos leyendo, acabamos de sepultar a nuestra hermana Luz. Ella no solamente fue una esposa que nos tocó a mi esposa y a mí conocer desde, bueno, mi esposa la conoció desde que estaba pequeña, mi esposa. A mí me tocó cuando llegamos de la sierra conocerla a ella. Yo pudiera definir, hermanos, que era una esposa buena, una esposa sujeta, pero hermanos, también ella tuvo otro rol, el de madre. Saben, hermanos, que es interesante, y junto con todo lo que nuestra hermana vivió, es terrible, pero mi hermana fue adoptada. Quienes la alcanzaron a conocer y quienes tuvieron un tiempo con ella en los últimos días de vida, su sonrisa, aunque estaba tan enferma, hermanos, que concluyó en su muerte, pero siempre con una sonrisa.
Ella era una buena madre en cuanto podemos definirla como madre. Era amorosa, cariñosa, con sus 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Hermanos, qué maravilloso es tener una madre así. Y si usted tiene a su madre, hermanos, todavía en vida, ámela, cuídela, hónrela. No importa, hermano, que su madre sea imperfecta, ámela. Mi madre se fue con el Señor ya hace como 10 años y la extraño mucho. La madre de mi mamá, hace yo creo que 30 y tantos, 40 años que se fue con el Señor y aún la extraño. Bueno, qué maravilloso es tener una madre así, a quien podemos recordar, a quien podemos añorar. Aunque el tema no es de las madres, hermanos, ahora, pero se me viene esto a la mente porque el texto en el que Pablo quiere argumentar y enseñarnos ahora, hermanos, habla curiosamente de 2 madres. Habla de 2 situaciones en la que en el verso 24 Pablo lo usa como una alegoría. Pero es interesante lo que nos habla. Y hermano, yo desearía que lo que acabamos de leer en el texto del verso 21 al verso 31 vaya quedando en el corazón de ustedes, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es tan importante que Pablo quiere recalcarle a las iglesias de Galacia, pues ellos, hermanos, estaban volviendo al judaísmo o a la práctica ceremonial de la ley como algo que aferrarse, como que ellos querían de eso, hermanos, estar anclados para sustentar su salvación en el esfuerzo humano, que dice Pablo claramente en el capítulo 3 y en el capítulo 4, que quien se ancla al esfuerzo humano sigue todavía en esclavitud. Pablo quiere que les quede muy claro, y en este argumento que Pablo va a presentar para enseñar esto a los hermanos de las iglesias en Galacia, va a tratar 3 puntos para enseñarlo. Con 3 cosas o con 3 referencias, Pablo va a quererles, en su anhelo de que los hermanos entiendan, en el anhelo que sus hermanos en la fe recapaciten, les quiere enseñar. Y les dice, hermano, lo primero, y lo vemos en el verso del 21 al 23, es acerca de la enseñanza que resulta de estas 2 madres que tocan el texto. Esta enseñanza, hermano, curiosamente, tiene su valor o tiene su enseñanza maravillosa, porque esta relación o esta historia de estas 2 mujeres está basada en la ley. Y uno puede decir, pero si lo que habla aquí la palabra de Dios en este texto que Pablo toca, está hablando de 2 mujeres, una que es sierva de la otra y que ambas tienen un hijo, pero ¿cómo es que entra la ley ahí? Pues hermano, Pablo quiere alegorizar o quiere usar un poco de alegoría en esto para usar un ejemplo para enseñar otra cosa más profunda. Y lo quiere hacer para que los hermanos de la iglesia de Galacia les quedara de una manera más clara. Es como decir, hermanos, ya les enseñé con naranjas, ahora con manzanas. Busco la manera como quede claro. Les hablé de Abraham, que él fue justificado no por las obras de la ley, sino por la fe. Y aún así les sigo hablando y les seguiré hablando todavía hasta que termine el capítulo o la carta entera a los Gálatas. Porque dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado de aquel que los llamó por su gracia en pos de otro evangelio. Y no es que haya otro, decía Pablo. Hermanos, a Pablo le preocupa. ¿Cuánto te preocupa a ti, hermanos, la actitud del hermano que está junto tuyo? ¿Cuánto te preocupa a ti si el hermano que está junto tuyo tiene otro pensamiento ajeno a la verdad de Dios? ¿Cuánto te preocupa a ti, hermano? A Pablo le preocupaba mucho. A Pablo le interesaba, hermanos, de tal manera que no importa que arremetan contra mí esos falsos maestros, que no importa que testifiquen en contra mía, pero lo que yo quiero defender, aparte de enseñarles a ustedes, es que el evangelio que yo predico no es un evangelio dado por hombres, es un evangelio que yo recibí del Señor Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Hermanos, lo que Pablo está enfrentando
en ese amor que tiene por los hermanos de las iglesias de Galacia, va más allá que una simple costumbre de sentarnos siempre en la misma banca, de saludarnos siempre de la misma manera, de darnos un abrazo, hermanos, o un beso santo, cada quien que lo acostumbre a hacer. Va más allá de acostumbrarnos a ver todos los domingos. No, hermano, a Pablo le interesa el día a día de cada uno de ellos. Es por eso que Pablo ahora está usando esta referencia. Y creo, hermanos, que cuando Pablo les habla de estas mujeres y ve lo instructivo que le resulta, es porque esto, hermanos, está anclado en la ley, aquella ley en la que los Gálatas estaban volviendo a anclarse, deseaban anclarse. Hay veces que pensamos, hermanos, y yo creo que es bueno recordar, la ley no solamente es Levíticos y Deuteronomios. No, hermano, la ley viene en los 5 libros, en el Pentateuco, desde el primer verso del capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Deuteronomios. La Torá nos habla de la ley. Por eso cuando Pablo está hablando de estas dos mujeres, toma la referencia de Génesis capítulo 16 para enseñarles acerca de Sara y para enseñarles acerca de la sierva de Sara, una egipcia llamada Agar. En ese sentido, hermanos, miren lo que dice el verso 21 de Gálatas 4. Dice Pablo, decidme ahora los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? En otras palabras, hermanos, díganme ustedes, Gálatas, ustedes que se están volviendo a anclar en la ley, ¿no han oído lo que dicen los libros de la ley? ¿No han oído lo que dice Moisés en Génesis capítulo 16? ¿No han leído eso? Hermano, qué fácil es para muchos de nosotros escuchar una novedad de enseñanza e irnos tras esa novedad de enseñanza sin ver el contexto de esa enseñanza que no es bíblica. Qué fácil es para los Gálatas mirar cómo es que aquellos falsos maestros llegan presentándole la ceremonia de la ley, llegan presentándole la ley de Moisés como algo tan principal para guardar, que no se están acordando que la salvación nunca fue por guardar la ley, nunca en la Biblia, en ninguna parte fue por guardar la ley. Todo el Antiguo Testamento está sustentado en fe, en gracia, nunca en obras. Por eso Pablo les dice, ustedes que están queriéndose volver a la ley o que ya han vuelto a la ley, ¿no habéis oído lo que dice la ley? Yo creo, hermanos, que lo que Pablo quiere es que esta enseñanza respecto de estas dos mujeres quede en el corazón de ellos para que les haga ver con esta, no dijéramos alegoría, hermanos, porque esta es una historia real. La alegoría es una manera de enseñar algo a través de otra cosa. Y aunque Pablo está usando el ejemplo de las mujeres, en el trasfondo está queriendo hablar de los dos pactos. Está hablando, hermanos, de una mujer que es libre, de donde desciende o de donde viene la descendencia de nuestro Señor, y de otra mujer que es esclava. Ese es el trasfondo. Y Pablo quiere que en función de esta enseñanza a través de las dos madres, ellos alcancen a entender la grandeza de la condición en la que ahora podemos estar bajo la fe. No, hermanos, bajo las obras, no, hermanos, bajo el esfuerzo de los hombres, no, hermanos, bajo la intención de que lo que yo haga me va a poner en buena relación con Dios. No, hermanos, que aun cuando ya soy hijo de Dios, yo siga obrando bien para estar bien con Dios. Hermanos, mi obrar bien no condiciona que Dios me retenga la salvación o me la quite. No hay tal enseñanza ni doctrina en las Escrituras. Y esto Pablo quiere recalcárselos a ellos. Otra cosa que miramos aquí, hermanos, es como Pablo va progresivamente dando pistas, si pudiéramos decir, de lo que este texto trata para explicarles claramente el asunto de las dos mujeres, de las dos madres.
Y algo que Pablo trata, hermanos, ahí, en hablar de las dos mujeres, habla de Sara y habla de Agar, dos mujeres. Habla de dos mujeres que eran madres, no solamente eran mujeres. Una era libre y otra era esclava. Agar era sierva de Sara. No solamente estaban en esa condición, hermanos, tenían en particular cada una de ellas un hijo. Y esto Pablo lo lleva para que lo entiendan como los dos pactos. En ese sentido, hermanos, Pablo está tratando de ir desmenuzando la madeja, como ir extendiendo el hilo para que ellos vayan viendo que aquella bola de información que se les dio en su momento dado tiene una razón, un principio y un fin, y que tiene una razón de edificación para cada uno de ellos. Pensando en esto, hermanos, recordemos que en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de esta carta a los Gálatas, Pablo ya había enfatizado acerca de la esclavitud bajo la ley. Y en ese sentido, ellos deberían de entender, con todo lo que Pablo ha dicho en el capítulo 3, como dije hace rato, y en el capítulo 4, que todo esfuerzo humano es un sistema, hermanos, que en vez de llevarnos a la libertad gloriosa de la salvación, de los cuales los falsos maestros anunciaban, que para ser salvo necesitaba la ley más la gracia y la salvación. No, hermanos, bajo la gracia no se necesita nada de eso, solamente la fe en Jesucristo. Y es todo. Eso es todo. Es el todo y en todos. Cristo. Pero todo esfuerzo humano hace que las cadenas de la esclavitud se empiecen a escuchar. Nunca tus obras, nunca tu esfuerzo va a conseguir la gloriosa libertad de la esclavitud para llevarte a la condición gloriosa de la salvación. Nunca, jamás, nunca, jamás. El Señor le dice a los judíos que habían creído con Él, que habían creído en Él y que le seguían, según Juan capítulo 8, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos que eran descendientes de Abraham dijeron, ¿libres de qué? Nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham tenían la libertad gloriosa de la salvación, por ser descendientes de Abraham. Pero el Señor está diciéndoles prácticamente en Juan capítulo 8 que no es cierto, porque todo aquel que está basado al esfuerzo humano sigue siendo esclavo del pecado, porque todo aquel que peca, esclavo del pecado es. No es porque seas descendiente de Abraham. No es porque seas descendiente de Abraham que eres salvo. Por eso ellos decían, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Ahora, hermanos, dice en el verso 23 el apóstol Pablo, Gálatas 4, verso 23, bueno, del verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, y esto lo enfatiza en Génesis capítulo 16, capítulo 15 y capítulo 16. Y luego dice en el verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Qué significa exactamente, hermanos, que Ismael naciera según la carne? ¿Qué significa? Porque aquí el texto está diciendo que el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Alguien pudiera decir, hermanos, que esto se refiere a que simplemente Ismael fue descendiente físico de Abraham. Pero, hermanos, también Isaac lo fue. Isaac fue descendiente físico de Abraham. Alguien pudiera decir la diferencia, hermanos, que hubo en el nacimiento de uno con la diferencia del nacimiento de otro. Uno fue ordinario y otro fue extraordinario. Una fue con una mujer que tenía las facultades de poder procrear, pero la otra fue, en el caso de Isaac, con una mujer que era estéril, con una mujer que era avanzada de edad. Entonces es un caso extraordinario. Por eso es entonces, dicen algunos,
que Ismael nació según la carne y que entonces Isaac según la promesa. Hay quienes pueden, hermanos, estar pensando en esto. Pero ¿qué dice, hermanos, Gálatas capítulo 3, verso 3? Gálatas 3:3 dice, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Piensen en la pregunta, tan necios sois. Habiendo comenzado con el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. Nuestra relación, y dijera Pablo más específicamente, Gálatas, su relación con Dios no es por el linaje ni descendencia, es por la fe. No es por la condición de la mujer, si era esclava o era libre, si era sierva o no lo era. La salvación siempre ha sido por la fe. Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Verso 29 del mismo capítulo 3 de Gálatas. Dice Pablo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, no está diciendo si ustedes son de Abraham, no está diciendo si ustedes vienen de la esclava, no está diciendo si ustedes vienen de Sara. Pablo está diciendo, hermanos aquí, si son de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Mire, cuando leemos Génesis capítulo 15, miramos la promesa que Dios le hace a Abraham de tener un hijo. Pero si usted recuerda, hermanos, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 16, Dios le dice a Sara que tendría un hijo, pero ¿qué es lo que pasa con Sara? Sara sabe de su condición, Sara sabe de la edad avanzada de su marido, sabe de la situación que les prive, pero Sara le dice a su marido, Abraham, júntate con la criada, acércate a la criada. Y aquella promesa que Dios nos dio se va a cumplir en ella como si fuera la madre sustituta, pero entonces la promesa se cumplirá. Hermano, ¿no es acaso lo que Pablo está atacando en toda la carta? Aquellas obras que se fortalecen en el deseo humano, en las acciones humanas. ¿No es acaso, hermanos, que ahora Sara está tomando la voluntad de Dios en sus manos para hacer como ella quiere, para que se cumpla el propósito de Dios? ¿No es acaso obras otra vez? Hermano, Pablo lo que ha estado hablando siempre ha sido, hermanos, en contra de ese fortalecimiento o fuerza humana para hacer las cosas. Nunca por las obras, nunca por lo que yo haga, se va a manifestar mi gracia o la gracia de Dios en mí. Y esto fue lo que hizo Sara y Abraham estuvo de acuerdo, tanto que se acercó a la criada. Por eso, Pablo está usando este texto, hermanos, para hacerles hincapié en eso, porque para el judío refería siempre, hermanos, y de manera orgullosa, se sentía, hermanos, tan maravillosamente identificado con Abraham, que él decía, soy linaje de Abraham, soy hijo de Dios. ¿Y cuántos israelitas o cuántos judíos hoy, en aquel lugar específico donde está su nación, todavía se llaman el pueblo de Dios porque tienen la referencia de que ese linaje es del que vienen, pero no hablan de la fe? Porque han desechado a Cristo, porque han desechado a aquel que padeció, hermanos, y que por ese esfuerzo humano de él, no el mío, por el esfuerzo humano de Cristo en la cruz, es que por gracia somos salvos. Es que por él somos justificados. Pero curiosamente el judío rechaza a aquel, hermanos, que es el puente entre nosotros y Dios. ¿Cómo pueden estar en paz con Dios? Hay enemistad todavía entre aquellos que no creen en Jesús, aunque sean judíos. Aunque vivan, hermanos, en una nación y que por ser descendientes de Abraham, como lo consideran, son hijos de Dios.
Esto es lo que Pablo está haciéndoles ver a los Gálatas. A Sara y a Abraham se les prometió un hijo, pero Sara creía que ella estaba imposibilitada para poder lograr lo que Dios le había dicho que iba a suceder. Entonces ella, en su esfuerzo humano, le dice, y en su decisión y determinación, le dice a su esposo, júntate con la criada, y ese va a ser el hijo de la promesa. Y Abraham estuvo de acuerdo. Esfuerzo humano, obras. Ellos, hermanos, de alguna manera, están en contra de lo que Pablo ha estado enseñando a los Gálatas en esta carta. O Sara y Abraham iban a confiar en las promesas de Dios o iban a confiar en su propio esfuerzo humano. Porque ellos dicen, bueno, júntate con la criada. Esfuerzo humano. Es que Dios se equivocó. Es que el proyecto de Dios y el plan de Dios no previó que yo no podía. El esfuerzo humano. Así que, hermanos, podemos ver de alguna manera, si pensamos en los judíos, como dije hace un momento, que se enorgullecen, que se alegran, se sienten maravillosamente por ser descendientes de Abraham, pero lo que miramos es que ellos eran descendientes de la esclava, de Agar, no de la Jerusalén de arriba, sino la Jerusalén actual, como dice el texto. Ellos se alegran, pero hermanos, todos los que son hijos de una mujer esclava son esclavos. Todo el que nace de una mujer esclava no nace libre, nace esclavo. Y esta era la condición del judaísmo durante mucho, mucho tiempo. Es decir, esfuerzo humano. Pablo dice en la carta a los romanos que los gentiles que no iban tras la ley la alcanzaron porque no iban por las obras de la ley, sino por fe. Pero los judíos que iban tras la ley nunca la alcanzaron porque iban por las obras de la ley. No alcanzaron la justicia. No por ser hermanos de la nación o descendientes de Abraham en términos literales, es que por eso soy salvo. Así que como miramos aquí, hermanos, los descendientes de la esclava nacen esclavos. Esta madre de la que pudiéramos mirar aquí, hermanos, es una representación de la esclavitud espiritual encadenada por ese esfuerzo humano, Agar. Pero por otro lado, hermanos, tenemos a Sara, que es la otra madre que representa la libertad espiritual basada sobre la promesa de Dios, no esfuerzo humano, promesa de Dios. En lo extraordinario, en lo maravillosamente imposible para el hombre, pero posible para Dios. Esto es, hermano, lo que Pablo quiere que ellos entiendan. Y con esta historia les está exponiendo el peligro de que ellos crean que por el esfuerzo humano o las obras de la ley, como se las enseñan los falsos maestros que se habían entrometido en las iglesias de Galacia, podían adquirir la bendición. Pablo les habla entonces de Sara y Abraham en términos de cómo es que ellos también estaban cayendo en el error del esfuerzo humano. Tan sutil, hermanos, que es caer en el error del esfuerzo humano, basarse a lo que yo creo que puedo lograr para mi propio beneficio, como hoy en día cuántas personas levantan la mano y creen que por levantar la mano automáticamente son hijos de Dios, acompañada de la oración del pastor o el ministro que predica la palabra. ¿Cuántos creen que por eso ya son hijos de Dios? Si hermanos, Abraham y Sara estaban incurriendo en el mismo problema, no confiar en la promesa de Dios, sino confiar en lo que ellos estaban haciendo humanamente en su esfuerzo, en su común acuerdo.
Hermanos, otra cosa que yo creo que es muy importante es la identidad de estas personas, de estas madres, no solamente por el nombre, sino lo que representan. Y es verdad, hermanos, que hablamos de que una representa la libertad o la promesa y otra habla de la esclavitud o la carne o el esfuerzo humano. Pero hay algo, hermanos, que adicionalmente quiere Pablo que entiendan, que entre las dos madres no hay relación alguna, no hay compatibilidad. Las dos madres no pueden llevarse de la mano. Decíamos en la mañana, en la lectura de Lucas, nadie puede servir a dos señores. Así que, hermanos, en el caso particular, la carne no puede tener condescendencia con lo espiritual. Agar no podría tener, hermanos, condescendencia ni identificarse con Sara. Verso 28 al verso 31 del capítulo 4 de Gálatas. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No hay relación entre la esclava y la libre. Dice Sara en Génesis capítulo 21, echa fuera al hijo de la esclava o echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Cuál era la razón? Dice Génesis, hermanos, que Ismael se burlaba de Isaac. Y lo que ahora Pablo dice aquí, hermanos, pero como entonces el que había nacido según la carne, es decir, el hijo de Agar, es decir, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu. Y luego dice, así también ahora. Hermanos, así también ahora. Aquellos que se basan al esfuerzo humano para la salvación, aquellos que consideran guardar la ley para salvación, persiguen ahora a aquellos que creen que por la promesa y por la fe y la gracia tienen acceso a la gloria eterna. Es lo que le pasaba a Pablo. ¿Qué le pasaba a Pablo por medio de los falsos maestros? Hermanos, atacaban el ministerio de Pablo, atacaban la posición y el apostolado de Pablo y por lo tanto atacaban el evangelio que Pablo predicaba. Así que aquellos hermanos perseguían, los hijos de la esclava perseguían al que es hijo de la promesa. Hermanos, esto mismo pasaría con los gálatas si ellos no se hubieran vuelto al judaísmo. Es decir, hermanos, si ellos permanecieran en la fe que una vez les fue predicada, ellos también serían perseguidos por razón de su fe. Ellos también serían, hermanos, molestados, enfadados, maltratados, ignorados por razón de su fe. Y esto es precisamente lo que Pablo quiere que ellos entiendan. Que ellos busquen, hermanos, volver a la gracia maravillosa, no a las obras de la ley, no a la condición de la esclavitud como hijos de la mujer esclava. Hermano, ¿de quién eres hijo tú? ¿Quién es tu madre? Y hablamos, hermanos, en términos espirituales, en el sentido de lo que ahora alegóricamente Pablo nos presenta en este argumento. ¿De quién eres hijo tú? ¿Del esclavo o de la libre? ¿Quién es tu madre? ¿Sara o Agar? ¿Hasta dónde, hermanos, tu esfuerzo humano está en primer lugar que la gracia soberana de Dios a través de la fe? ¿En qué lugar tú estás? Esta es la pregunta que de alguna manera, hermanos, supongo yo que Pablo les está presentando a los hermanos en Galacia para que se identifiquen en esta situación, para que vean, hermanos, el riesgo que corren y que al final de cuentas, como dice el verso 29 del capítulo 3, vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. ¿De quién
¿Eres hijo o quién es tu mamá o tu madre? Dice Pablo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, solamente hay un heredero. Y ese heredero recibe las bendiciones no por méritos humanos, sino por la promesa de nuestro Dios. Por lo tanto, aquellos que presentan esa esclavitud de su fortaleza humana, esos que presentan ese tipo de esclavitud del esfuerzo humano, fueron expulsados de la casa de Abraham, dice la Escritura, porque no hay compatibilidad del esfuerzo humano con la gracia divina. No pueden estar juntas. Mi esfuerzo humano por la salvación no se relaciona con la gracia salvadora a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Nada que ver. Pablo lo dijo claramente a los hermanos en Éfeso, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es por fe. O somos justificados ante Dios por nuestras obras, o somos justificados ante Dios por medio de una promesa. No pueden ser las dos cosas. Gálatas 3, verso 18. Gálatas capítulo 3, verso 18. Dice Pablo, hermanos, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. No pueden ser ambas. Si la herencia es por la ley, acuérdense, hermanos, que como dijo antes el apóstol Pablo en el verso 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Y ahora dice Pablo en el verso 18 del capítulo 3, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, Pablo, si usted se ha dado cuenta, ha insistido una y otra vez, que ya por decir insistir ya hablamos de más de una ocasión, acerca de que el esfuerzo humano es un sistema de esclavitud, que el esfuerzo humano es un sistema del cual Pablo llama en el capítulo 5 de Gálatas, verso 1, a decir, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, no estéis sujetos otra vez al esfuerzo humano, a tu propio esfuerzo, al esfuerzo que dijo Sara y que Abraham estuvo de acuerdo. Vamos a hacerlo nosotros. Y tuvieron el grande error de tener a Ismael en términos, hermanos, de desobediencia. Y algunos estudiosos de los conflictos políticos o geopolíticos dicen que el conflicto que traen los judíos es lo mismo que pasó entre Isaac e Ismael. La misma situación, el conflicto que entonces había, el conflicto que ahora persiste, dicen algunos. Yo desconozco el tema, pero lo que sí sé, hermanos, es que no hay comunión entre la esclava y la libre y sus descendencias. En el caso del esfuerzo humano o de la promesa. Dos pactos. No hay comunión. Y hermanos, creo que también junto con todo lo que Pablo nos ha estado diciendo, debemos de pensar un poquito en lo que dice el verso 26 y lo que dice el verso 31 de Gálatas 4. Verso 26 dice Pablo, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Se acuerdan cuando en Colosenses capítulo 3, verso 1 dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre? Ahora está diciendo Pablo aquí, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
Y por lo tanto, hermanos, si es la madre y es libre, los hijos somos libres por la promesa, no por el esfuerzo humano. Verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. Por ser de la Jerusalén de arriba, no somos hijos de la esclava. La esclava representa la Jerusalén actual. La Jerusalén de arriba, hermanos, la Jerusalén celestial. Dice Pablo, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hermanos, tristemente no todos pueden tener una madre así. ¿Sí? Somos hijos de una madre libre. Alegoría, pues ahí. No todos tienen, hermanos, esa relación con Dios. Tristemente no. ¿Cuántos beneficios tenemos, mis amados hermanos, de una madre así? ¿No es acaso que, por ejemplo, Pablo dice que nos gozamos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia y la paciencia no avergüenza? Y termina diciendo, porque el amor de Dios es derramado sobre nosotros. ¿No es cierto, hermanos, también que Pablo dice en la carta a los romanos que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para nuestro bien? ¿En qué sentido obran para nuestro bien, hermanos? Dios busca en nosotros restituir la imagen de su Hijo, manifestación de amor. No todos tienen esa manifestación de amor como Dios lo usa en la representación de lo que Pablo nos trata de una madre como Sara y de una madre como Agar. Yo creo, mis hermanos, que todos necesitamos una madre abnegada, una madre admirable, una madre. ¿Qué hace una madre, hermanos, por los hijos? Yo soy padre. ¿Qué hace una madre por sus hijos? Yo creo, hermanos, que si pudiéramos tomarnos el tiempo para decir las cosas que las madres hacen por los hijos, tendríamos que decir que, en pocas palabras, se entrega totalmente. Un hijo cuando, y aún antes de nacer, iba a decir cuando nace, pero no, antes de nacer, ya está alimentándose en el interior de su madre. Ya recibe, hermanos, el calor del vientre de la madre, ya recibe palabras de ternura, aun cuando no puede estar afuera, pero ya escucha palabras: te quiero, te amo, aunque no te conozco, no sé qué vas a hacer cuando crezcas. Yo creo, hermanos, que la madre de Hitler decía lo mismo en el vientre de ella cuando tenía a su hijo, un pequeño demonio dentro, pero ella amaba a su hijo porque estaba ahí, no lo conocía, pero lo amaba. Eso es una mamá. Cuánto nos nutren nuestras madres, cuánto nos protegen, nos cuidan. Si hace frío por la noche nos tapan. El clásico vaporú en el pecho cuando tienen problemas de resfriado. El beso que no falta en la frente antes de dormir. La tortilla que se quitan de la boca para dársela a su hijo. ¿Cuántos no queremos una madre así? Tristemente no todos la tienen. Hermanos, ¿cómo necesitamos una madre que manifieste gracia? Y cuando miramos lo que está diciendo Pablo en este argumento, hablándonos de ser hijos de la promesa, en ese sentido, por venir de Abraham y de Sara por la promesa, no por el esfuerzo humano, ¿cuánto necesitamos el cobijo de la gracia? ¿Cuánto necesitamos, hermanos, esa manifestación tierna, amorosa, cariñosa de la gracia de nuestro Dios a través de su palabra para nosotros? Yo creo, hermanos, que Pablo, cuando usa esta manera de ilustrar acerca de las promesas y la gracia de Dios con la imagen de una madre, es porque desea recordarnos siempre no el esfuerzo humano, sino la gracia bondadosa de Dios. Eso es. No lo que tú puedes hacer que es perecedero,
sino la gracia eterna con la que el amor de Dios se ha manifestado para mí de tal manera que me alcanzó su misericordia, dice Jeremías. Miren cómo lo dice Hebreos capítulo 13, verso 9. Hebreos 13, 9. Yo creo, hermanos, que todos necesitamos desesperadamente de la gracia. Yo les dije hace un momento, mi madre murió hace 10, 11 años y cuando yo estaba con mi mamá siempre me abrazaba, me acariciaba y yo ya grande con hijos y grande y ella me abrazaba como si fuera un niño. ¿Cuánto necesitamos desesperadamente la manifestación de gracia constante? ¿Saben, hermanos, que Dios nos da medios de gracia a través de la iglesia? ¿Cómo necesitamos desesperadamente, hermanos, la palabra de Dios que me instruye, que me habla, que me abofetea, si la palabra es correcta decirla así? Porque Dios me ama y quiere corregirme. Es un medio de gracia su palabra. Es un medio de gracia que estemos juntos y que podamos orar. ¿Y cómo despreciamos la oración? Cuánta inasistencia, no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias. Me atrevo a decir que en todas las iglesias. Cuando Dios lo ha dejado como un medio de gracia para manifestarnos el amor a través de mi comunicación con Él, porque Él se comunica conmigo todos los días, pero cierro los oídos y no lo quiero escuchar porque no abro su Biblia. No tomo su mensaje de gracia para mí. ¿Cuánto necesitamos desesperadamente la gracia? Y celebramos en memoria de su Hijo hasta que Él venga la cena del Señor, pero ¿cuántos la omiten? ¿O cuántos la toman con indiferencia y con ligereza? Si han pecado, ¿les da igual? ¿No reflexionan lo que significa la celebración de esta cena? Gracia sobre gracia. Necesitamos, hermanos, desesperadamente, de la misma manera, quienes tenemos o quienes tienen madre, hermanos, hónrenla. Quienes tienen madre todavía acaricien su piel. Háblenle al oído, porque si ya no le puede escuchar, háblenle al oído, quedito si quieren, abrácenla, disfrútenla. Dicho de otra manera, hermano, usted que está bajo la gracia, cobíjese en la gracia. Ame la gracia. Acaricie la gracia. Disfrute la gracia. Dice Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Nútrete con la gracia. Edifícate en la gracia. Toma la palabra del Señor, hermanos, que es por gracia. Empápate de ella, estúdiala día con día, recibe los exhortos de ella, pero también el cobijo amoroso que te da. Cuando te dice que sin merecer Cristo fue a la cruz, y cuando te dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, pero el derramamiento no fue el tuyo, fue el de su Hijo, y que por gracia se entregó por ti, deleítate, disfrútalo, ámalo, gózalo, apréndelo. No tu esfuerzo humano, no porque estés aquí creas que con gracias con Dios tu vida, no, es por la obra de Cristo. No es porque tú eres buena persona y ayudas económicamente a alguien o porque das despensa a alguien, no. Es porque Cristo dio su vida por ti, no porque tú diste algo. Tú pudiste empezar a dar, a hacer, porque Él hizo y dio antes que tú. Te amó antes de que tú lo amaras, por eso lo amamos. No te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón
con la gracia. Un predicador del siglo XIX, hermano, muy famoso, llamado Moody, él dijo: un hombre no puede acumular gracia para el futuro, del mismo modo que no puede comer lo suficiente hoy para subsistir durante los próximos 6 meses. Pero a nosotros se nos permite recurrir a la gracia divina cada día según la necesitemos. Hermanos, en realidad necesitamos desesperadamente de esa gracia, de la misma manera que necesitamos del tierno cuidado de una madre ideal. No podemos comparar una cosa con la otra. La referencia que Pablo hace, hermanos, es para que ellos entiendan en ese lenguaje y puedan buscar en la gracia de Dios mucho más precioso que el amor materno que pudiéramos deleitarnos como hijos. Por eso, hermanos, la pregunta es: ¿de quién eres hijo? ¿O quién es tu madre? ¿Te deleitas, hermanos, en la gracia? ¿O te esfuerzas en tu conocimiento, en tus anhelos, en tus deseos, en tus esfuerzos? ¿Te esfuerzas en tus esfuerzos para querer forzar la gracia? No es posible. ¿En qué te deleitas? ¿En qué te consuelas? Cuando tropiezas, hermanos, y caes espiritualmente, cuando tú ofendes a Dios, cuando pecas, cuando estás enfermo, cuando luchas por hacer la voluntad de Dios, ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo de la esclava o de la libre? ¿En qué nos damos cuenta? Si en medio de tu enfermedad, dolor, angustia, padecimiento, tristeza, aflicción, tribulación, recurres al esfuerzo humano o descansas en la gracia divina. Eso define de quién eres hijo. Si tú todo lo quieres hacer en tu esfuerzo, estarías cayendo en primera instancia en el error que tuvo Sara y Abraham. Dios les prometió tener un hijo, pero le dijo: es hijo tuyo Sara e hijo tuyo Abraham. No hijo tuyo Abraham con la criada, no, es ustedes dos. Esta es la promesa. Pero ellos pensaron, como no es posible, tomó el consejo Abraham de juntarse con la criada y tener a Ismael. Su esfuerzo humano, según la carne, no según la promesa. Insisto, hermano, en la pregunta: ¿de quién eres hijo? La verdad, si nosotros pensamos en la obra perfecta de Cristo, si nosotros miramos, hermanos, a la cruz de Cristo, una cruz que yo creo que no era de madera desflemada, una cruz que yo creo, hermanos, que no era de una madera pulida. Yo más bien creo que era una cruz rústica, rasposa, hiriente, en un cuerpo que tenía los tendones manifiestos, sangre que empapó esa misma cruz. Y que cada parte rústica de la cruz se clavaba en las heridas de él. Y él enmudeció y no abrió su boca. Y solo por la fe en él, por gracia, somos de la libre. No por otra razón. No porque tú quieres hacer algo para pertenecer.
No porque tú quieras guardar algo para poder acceder a la familia de Dios. No es lo que tú puedas guardar o puedas hacer. Es lo que Él guardó e hizo, lo que nos hace de la libre por la fe. Hermano, queda en tu corazón este pensamiento, y cuando tú quieras actuar por ti mismo, en tus propios esfuerzos, pregúntate, ¿quién es tu madre? ¿La esclava o la libre? Nos ponemos en pie, por favor, hermanos. Oramos a nuestro Señor. Padre bendito, gracias te damos por todo lo que tú has permitido para nosotros en este día, hasta este momento. Por todo aquello que tú permitirás que experimentemos a lo largo de este día en lo que resta de él. Señor Santo, por la celebración de la cena, te damos gracias, porque lo hacemos en memoria de tu Hijo como un medio de gracia que aporta para nosotros exhortación, edificación, consuelo y fortaleza. No por lo que nosotros pudiéramos hacer, ni pudimos hacer, sino, Señor Santo, por lo que tu Hijo ha hecho por nosotros en la cruz. Es que ahora gozamos, Señor, de una paternidad maravillosamente hermosa como la tuya, de una pertenencia a una familia maravillosamente santa como la iglesia. Mi Padre, por darnos el privilegio de ser tus hijos, que aunque no lo merecíamos, Señor, ni lo merecemos, te damos infinitas gracias. Perdona nuestros pecados, Señor, y de la misma manera como Pablo enfatizaba a las iglesias de Galacia, creo que tu palabra nos enfatiza hoy en día de rechazar el esfuerzo humano y de depender solamente de tu gracia. Ayúdanos a vivir de esa manera. Ayúdanos a vivir descansando en ti. Ayúdanos, Señor, a partir de este mundo, cuando tú tengas provisto y previsto hacerlo en nosotros, con una sonrisa en los labios, agradecidos por la vida que nos diste, aun cuando en ella pudiésemos haber sufrido, pero sabiendo, Señor, que al abrir nuestros ojos, el gozo eterno contigo, Dios, no terminará, porque no hay palabra para definir la eternidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, dice el apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.